La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero compartir en esta ocasión, en este video, en esta reflexión, acerca de la confusión, cuando reina la confusión. Ese es el título de este mensaje, de esta reflexión. Y creo que todos coincidiríamos, o la gran mayoría, para no decir todos, que vivimos tiempos de confusión, donde una de las palabras más comunes, más reiteradas en este tiempo es incertidumbre, ¿no es cierto? Nos cuesta comprender todo lo que está sucediendo, ¿no? La salud, la economía y tantas otras cosas verdaderamente están como muy revolucionadas en este tiempo y no hay estabilidad, no hay cosas muy claras en estos aspectos. Y en San Lucas capítulo 24 encontramos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya después de haber estado, o después de haber pasado, mejor dicho, por la cruz del Calvario, después de la sepultura, cuando ya el Señor había resucitado, encontramos esta historia, este episodio, ya en el final del Evangelio de San Lucas. A partir del verso 11 nos relata y nos cuenta acerca de dos seguidores de Jesús que estaban en ese estado de confusión. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día, es decir, el día de la Pascua de Resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces Jesús intervino en la conversación de ellos, diciéndoles: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: acerca de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, es decir, pensábamos que Él era el Mesías. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Allí podemos ver ese estado de confusión. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de nuestro grupo, las que antes del día, muy temprano, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestro grupo al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces, otra vez Jesús intervino en esa conversación diciendo: no era necesario, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Estaba llegando el atardecer. Entonces dice que entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces allí dice que le fueron abiertos los ojos a ellos y lo reconocieron, pero en el momento que le reconocieron, Él desapareció de la vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en ese mismo momento, volvieron a Jerusalén.
Allí encontraron a los 11 apóstoles reunidos y a los demás que formaban parte del grupo, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos también, estos dos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, aquí encontramos entonces una confusión, ¿no es cierto? Cuando reina la confusión. Algunos síntomas que nos ofrecen los estudiosos, ¿sí?, del comportamiento humano, dice que la confusión se caracteriza por una incapacidad para analizar una situación X, una dificultad para tomar decisiones. Cuanto más confundidos estamos, más nos cuesta decidir. La desorientación, y aquí ellos están desorientados, sinceramente, dicen: ¿qué pasó? Nosotros esperábamos esto y esto y esto, y ya es el tercer día. Se ve la desorientación. Y por último, otro síntoma de confusión es cuando no hay ideas claras acerca de un tema o de un acontecimiento, como es lo que estamos leyendo acá. Hay sinónimos, el diccionario nos ofrece sinónimos: perturbación, desorden mental, perplejidad, afectación del ánimo. Aquí claramente estas personas hasta deciden que ya no vale la pena quedarse en Jerusalén, no hay nada que esperar, no hay expectativas, se sienten desanimados, frustrados, afligidos, y se van, hasta se retiran de ese grupo, de ese entorno en donde habían compartido tantas cosas. Aquí encontramos que estas dos personas, estos dos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, tenían muchas dificultades para procesar la información de todo lo que había pasado, había sucedido ese fin de semana allí en Jerusalén. Y si lo traemos al presente, podemos decir que también a nosotros hoy nos está costando mucho discernir o entender todos los sucesos que están caracterizando esta época, este tiempo, a partir de la pandemia del coronavirus particularmente, ¿no? A ellos allí le parecía ilógico todo lo que había sucedido, al punto que pensaban volver quizás, así sucede con algunos de ellos, a las actividades que hacían antes de conocer a Jesús y antes de convertirse en discípulos de Jesús. No lograban descifrar el significado de todo lo que estaba pasando, no podían ver a Dios en medio de esos sucesos, de esos acontecimientos, no podían ver a Dios obrando. Analicemos los hechos que ellos mismos le relatan a Jesús en ese diálogo. Los hechos son, ellos dicen: bueno, Jesús era un buen hombre, un buen predicador, poderoso en palabra, en obra, etc. Fue condenado a la muerte de la cruz, fue sepultado, hoy es el tercer día de última, ¿no es cierto? Nuestras expectativas estaban puestas ahí en lo que el Señor dijo, pero unas mujeres fueron al sepulcro, a Jesús no lo vieron, hechos, a Jesús no lo vieron, pero ellas dicen que ahí había ángeles, seres angelicales que dijeron que Jesús vive. Este evangelio registra esas hermosas palabras que dicen: no busquen entre los muertos al que vive. Son las palabras de los ángeles, ¿no? Ellos dicen, eso está dentro de la cadena de los hechos, pero ellos no llegan a deducir el misterio que está sucediendo allí, ¿no? Ellos dicen, además, algunos de los varones fueron a confirmar o a verificar esta información, y la verdad es que ellos, digamos que afirmaron que sí, todo lo que dijeron las mujeres era cierto, pero sigue habiendo confusión. Hay datos, hay información, pero no se puede procesar esa información, no se puede descifrar el misterio. Y así es como muchas personas viven en este tiempo, en un estado de confusión. Tienen allí todos los elementos, pero no alcanzan a encontrar luz, no alcanzan a encontrar claridad en su mente. Encontramos y podemos decir a partir de este texto que el Señor no quiere que nosotros vivamos en confusión.
El Señor no quiere, la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, ¿no? Sino que Dios es un Dios de orden. Jesús mismo dijo, yo soy la luz, ¿no es cierto? Y Jesús nos dio al Espíritu Santo para que nosotros tengamos luz. Y aquí hay dos elementos todavía muy importantes que no podemos saltear. Lo primero que Jesús hizo para llevarlos de la confusión a la luz, a la claridad, fue por medio de las Escrituras, ¿no? Dice que Jesús les abrió las Escrituras, empezó a explicar desde el Antiguo Testamento. Cuando hablamos aquí de Escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Dice todo lo que los profetas decían respecto del Mesías. Lo que Jesús estaba cumpliendo, esas profecías, Él estaba cumpliendo, que era necesario que todo esto suceda, ¿no? Pero encontramos que aún así los ojos de ellos estaban como vendados. ¿Cuándo recién se le hizo luz? ¿Cuándo fueron iluminados? ¿Cuándo es que realmente los reconocieron? En el gesto del pan y del vino. En el gesto que Jesús instituyó en memoria de su sacrificio. Ese gesto que seguramente para ellos era tan familiar que cuando lo vieron que partía el pan, para ellos no cabía duda, ahí ya no había más duda. Este es nuestro Maestro, este es Jesús, aquel que murió en el Calvario, que pasó por la tumba porque ellos mismos habían visto cómo fue descargado desde el madero, cómo fue descargado desde la cruz y fue llevado a la sepultura, y ahora estaba allí otra vez partiendo el pan delante de sus ojos, pero cuando lo identificaron finalmente desapareció de la vista. Pero lo importante acá es que el encuentro con el Cristo vivo, el encuentro o reencuentro, si queremos también, con el resucitado, con el Cristo de la gloria, es lo que los llevó de las tinieblas a la luz, los llevó de la confusión a la claridad. Y miren que la palabra de Dios dice que la fe no es confusión, todo lo contrario, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que en este tiempo yo quiero animarte a través de esta corta reflexión, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Si hay confusión en tu vida, bueno, es porque la fe seguramente está muy débil, está muy pálida, está muy raquítica. Hay que alimentar esa fe con la palabra de Dios, como hizo Jesús acá, con las Escrituras, por supuesto, pero también con un encuentro o un reencuentro con el vivo, con el resucitado, con el Cristo de la gloria, con aquel que pasó por el Calvario, con aquel que pasó por la sepultura, pero que al tercer día se levantó victorioso, ¿sí? Eso es lo que en esta experiencia de estos dos varones que están yéndose de Jerusalén a Emaús, dije dos varones, pero quizás no eran dos varones, aquí dice que eran dos de sus seguidores, dos de sus discípulos, dos de su grupo, de su entorno, ¿sí? No importa el detalle, ¿no es cierto? Para ellos fue vital y fue fundamental las Escrituras, el conocimiento que Jesús les dio y finalmente la propia revelación de Cristo, la manifestación del Cristo vivo, para que ellos dejaran de estar confundidos y en penumbras y pudieran resplandecerle otra vez la luz de Dios en su mente, en su corazón. Que también esto pueda suceder en tu vida en este tiempo. En el mundo seguirá habiendo confusión, pero es importante que en tu vida, si eres un creyente y si tienes al Espíritu Santo y si estás indagando en la palabra de Dios, investigando, nutriéndote de ella, es importante que no vivas en confusión, sino que vivas en fe, que pueda haber certeza y convicción en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.